Hola, almas liberales. En esta serie de videos vamos a ver cómo hizo Perón, siendo tremendo pebete y un talentoso fabricador de pobres, para crear un movimiento con una legión de zombies fanáticos insoportables que lo siguen venerando como un dios hasta hoy. Para entenderlo, primero tenemos que conocer el contexto histórico bajo el cual surgió el peronismo, por lo que vamos a tener que abrocharnos el cinturón y viajar en el tiempo. La población de Argentina, antes de la llegada de los españoles, a principios del siglo XVI, era de tan solo unos 300.000 habitantes, hoy anda por los 47 palos, los cuales se agrupaban en una veintena de grupos étnicos. Los mismos se dedicaban a la agricultura y otros a ser cazadores-recolectores. Las culturas más conocidas de esta época fueron los guaraníes, tobas, tehuelches y mapuches. Hoy tenemos a estos últimos reclamando las tierras más caras del país. Tontos, les dicen. Qué país difícil, Agus, qué difícil, bro. En 1492 los españoles llegan a América y en 1536 don Pedro de Mendoza funda Santa María de los Buenos Aires, la primera ciudad argentina. Posteriormente se fueron conquistando otras ciudades, entre ellas mi ciudad, Córdoba capital, el 6 de julio de 1573 por don Jerónimo Luis de Cabrera. Este lo hizo en rebeldía a la autoridad española, lo cual puede explicar la personalidad rebelde que nos caracteriza tanto a los cordobeses. Argentina perteneció al Virreinato del Perú hasta que en 1776 el rey Carlos III creó el Virreinato del Río de la Plata, cuyo primer virrey fue Pedro de Ceballos. Se declaró como capital de este nuevo territorio a Buenos Aires, lugar que se convirtió en un gran puerto comercial principalmente de exportación de materias primas. Durante este periodo, España le prohibió al virreinato comerciar con otros países que no fueran ellos, lo cual provocaba que en el país los productos fueran más caros y complicaba las exportaciones, situación que obviamente fomentaba el contrabando a gran escala. Pareciera que estuviera hablando de la actualidad. Esper diría que pagamos un calzón como si fuera un BMW. Entre 1806 y 7 se producen dos invasiones inglesas que fueron rechazadas por los ciudadanos de Buenos Aires junto a las milicias de españoles y criollos, que era como se denominaba a los hijos de españoles nacidos en América. Las invasiones inglesas dejaron en claro que los gallegos estaban débiles, ya que no podían cuidar ni defender a sus colonias. En 1808, España fue ocupada por Napoleón, oportunidad que aprovecharon los criollos para actuar. Así es que en el 25 de mayo de 1810 se forma la primera junta de gobierno presidida por Cornelio Saavedra, donde se decidió que los españoles se fueran a contar chistes de gallegos a otro lado. Por su parte, Mariano Moreno, secretario de dicha junta, llevó adelante una política revolucionaria tendiente a fomentar el libre comercio y a sentar las bases para una futura independencia del país, no como el Guillermo que tenemos ahora, que vendría a ser como su gemelo malvado. Entre 1810 y 20 se vivió un clima de gran inestabilidad política en el país. No sé si estoy hablando de la actualidad, donde se sucedieron distintos gobiernos que no pudieron consolidar su poder y que simultáneamente debían hacer frente a la guerra contra España, quien quería recuperar su territorio. En este conflicto bélico se destacaron grandes patriotas como Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes y José de San Martín, donde este último inició una exitosa campaña por la cordillera para liberar a Chile, mientras Güemes cuidaba el norte con Belgrano, y terminó en Perú, donde el 28 de julio de 1821 terminó de expulsar a los españoles de América y declaró la independencia. El 9 de julio de 1816, en Tucumán, se lleva a cabo un Congreso de Diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata que proclama la independencia, y en 1819 se dicta una constitución centralista que despertó el enojo de las provincias, ya que querían ser autónomas. ¡Caray! Debido al conflicto provincial, en el país se gestaron dos ideologías políticas: los federales, que defendían las autonomías provinciales, y los unitarios, que defendían el poder central de Buenos Aires. Y yo que creí que las grietas en el país eran de ahora. Estas diferentes posturas llevaron a una larga guerra civil,
periodo durante el cual cada provincia se gobernó por su cuenta. La principal beneficiada por esta situación, obviamente, fue la provincia de Buenos Aires, la más rica porque se quedaba con las rentas de la aduana y el puerto. Impresentable. Impresentable. Pero igual no me sorprende. En 1829, Juan Manuel de Rosas, uno de los estancieros más poderosos de la provincia de Buenos Aires, fue elegido gobernador y comenzó a ejercer una enorme influencia sobre todo el país. Durante su gestión manejó el poder en forma autoritaria, persiguiendo duramente a sus opositores y censurando a la prensa, contando para ello con el apoyo de amplios sectores de la sociedad, sobre todo de los ingresos altos porteños. Durante el rosismo, creció enormemente la actividad ganadera bonaerense, las exportaciones y algunas industrias del interior que fueron protegidas gracias a la ley de aduanas. Rosas también se opuso a la organización nacional y a la sanción de una constitución nacional, porque eso hubiera significado la coparticipación de los ingresos aduaneros de Buenos Aires al resto del país y la pérdida de su hegemonía. ¿No? El problema es que está totalmente cagada. En oposición a la política de Rosas, apareció justo José de Urquiza, el gobernador de Entre Ríos, una provincia productora de ganado como Buenos Aires, pero que se veía seriamente perjudicada, ya que los porteños no permitían la libre navegación de los ríos, frenaban el libre comercio e impedían los desarrollos provinciales. Fue así que en 1851 Urquiza se pronunció contra Rosas y comenzó una guerra donde lo derrotó definitivamente en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Posteriormente Urquiza convocó un congreso constituyente en Santa Fe, donde el 1 de mayo de 1853 se sancionó la primera Constitución Nacional. Pero aunque ya no estaba Rosas, los intereses de los ingresos altos porteños seguían siendo los mismos, ya que se habían acostumbrado a cazar en el zoológico, por lo que Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina dieron un golpe de Estado. A partir de entonces, el país quedó por casi 10 años dividido en dos. Por un lado, el Estado de Buenos Aires y por el otro, la Confederación, constituido por el resto de las provincias con capital en Paraná. Hasta que en septiembre de 1861, el líder porteño Bartolomé Mitre derrotó a Urquiza en la batalla de Pavón y unificó el país bajo la tutela porteña. Luego de la batalla de Pavón, se sucedieron los gobiernos de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, quienes terminaron de derrotar a las oposiciones del interior, de ocupar todo el territorio nacional y llevar a cabo la organización institucional del país, fomentando la educación, agricultura, comunicaciones, transportes, inmigración y la incorporación de la Argentina al mercado mundial como proveedora de materias primas y compradora de manufacturas. En 1880 llegó al poder, y me pongo de pie, el general Julio Argentino Roca, quien consolidó el modelo económico agroexportador, mientras que en la política el país se manejó por el fraude y la exclusión de la mayoría de la población. Gracias a estas medidas económicas se incrementaron notablemente las inversiones inglesas en bancos, frigoríficos y ferrocarriles, lo que convirtió a Argentina en el país más rico del mundo. Lo único que yo quiero decir es que la corrupción no quita lo bueno de un proyecto político. En 1890 se produjo una grave crisis financiera que fomentó distintas oposiciones al régimen gobernante. Por el lado político surge la Unión Cívica Radical, fundado por Leandro N. Alem, partido que comenzó a exigir la limpieza electoral y combatir la corrupción. No puedo creer que alguna vez sirvieron para algo. Por el lado social aparece el movimiento obrero para reclamar por la mejora de las condiciones de los trabajadores. La lucha radical con las revoluciones de 1893 y 1905, más el creciente descontento social manifestado con innumerables huelgas, llevaron a un sector de la clase dominante a impulsar una reforma electoral para calmar los ánimos y trasladar la discusión política de las calles al Parlamento. Es por eso que en 1912 el presidente Roque Sáenz Peña logró la sanción de la ley que lleva su nombre y que estableció el voto secreto y obligatorio para que la ciudadanía pudiera elegir a sus gobernantes. La aplicación de la ley Sáenz Peña hizo posible la llegada del radicalismo al gobierno, los cuales gobernaron el país entre 1916 y 30 bajo las presidencias de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear.
Durante este periodo se impulsaron importantes cambios tendientes a la ampliación de la participación ciudadana, la democratización de la sociedad, la nacionalización del petróleo y la difusión de la enseñanza universitaria. Sin embargo, estos años no estuvieron exentos de conflictos sociales derivados de las graves condiciones laborales que sufrían los trabajadores. Algunas de sus protestas, como la de la Semana Trágica y la de la Patagonia, fueron duramente reprimidas por el gobierno, con miles de trabajadores detenidos y centenares de muertos. La crisis política que atravesaba el gobierno de Irigoyen, más el crack del 29, que terminó de hundir la economía argentina, constituyó la excusa para que el 6 de septiembre de 1930 los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo encabezaron un golpe de Estado apoyado por grupos políticos conservadores y expulsaron del gobierno a Irigoyen, inaugurando un paso en el que el país volvería al fraude electoral y la exclusión política. Siempre tan igual la historia argentina. En 1933 se firmó el Pacto Roca-Ruziman con Inglaterra, que aumentó enormemente la dependencia argentina con este país. Durante esta década se sucedieron los gobiernos conservadores del general Uriburu, el general Justo, Roberto Ortiz y Ramón Castillo, los cuales no dieron importancia a los problemas de los sectores populares y beneficiaron con sus políticas a los grupos y familias más poderosas del país. Entonces, recapitulando, hasta la década del 40, Argentina se encontraba entre los países más ricos del mundo, con salarios mucho más altos que los europeos, incluso Suiza. Pero ante el contexto político inestable que se vivió durante esta década, muchos oficiales del ejército argentino comenzaron a ser enviados a Alemania e Italia para que se capacitaran con los mejores profesionales y así Argentina pudiera contar con personal militar de primera calidad, siendo uno de estos enviados el general Juan Domingo Polentón. Pero antes de ver cómo continúa la historia, veamos cómo llegó Perón a esta posición militar. Esto se va a poner feo. Juan Domingo Perón nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895. Fue hijo de un pequeño productor agrícola ganadero llamado Mario Tomás Perón y nieto de uno de los médicos más célebres de su tiempo, llamado Tomás Liberato Perón. Su infancia y primera juventud las vivió en las pampas bonaerenses y en las llanuras patagónicas del sur de Argentina, a donde se trasladaron sus padres en 1899 en búsqueda de trabajo. Estos escenarios de grandes espacios abiertos y vida rural incidieron en su forma de pensar, que algunos biógrafos han denominado como criollismo. Perón deseaba ser médico como su abuelo, pero al no ser un estudiante destacado fue que en 1911 ingresó al Colegio Militar de la Nación, egresando en 1913 con el grado de subteniente del arma de infantería. ¿Qué jugador nos perdimos? Como joven oficial, Perón estuvo por distintos puestos militares a lo largo de todo el país, en provincias tales como Jujuy, Santa Fe y Mendoza, donde sus superiores le pronosticaban un futuro muy prometedor por su gran desempeño. En 1929 contrajo matrimonio con Aurelia Tizón, quien murió muy joven en septiembre de 1938. Mira, no sabía que había estado casado antes de Eva. En 1930 ya era miembro del Estado Mayor del Ejército y profesor titular de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra. En 1936, con el grado de Mayor del Ejército, fue nombrado agregado militar de la Embajada Argentina en Chile, ascendiendo también al grado de teniente coronel. En 1939 integró la misión de estudios en el extranjero que el ejército argentino envió a Europa, residiendo en Italia para capacitarse. Allí se especializó en infantería de montaña, regresando al país a principios de 1940, luego de recorrer España, Alemania, Hungría, Francia, Yugoslavia y Albania, donde obtuvo muy buenas calificaciones y aprendió de primera mano cómo manejaban el poder infames figuras como el duce y el pintor austríaco. Posteriormente contó por cartas que admiraba cómo el régimen fascista administraba el capital, el trabajo y el campo espiritual. En cuanto a la Segunda Guerra, escribió que le tenía fe al Führer y estaba convencido de que mientras los grandes valores materiales estén del lado de los aliados, los grandes valores morales están del lado de los alemanes. La historia dirá después cuál de estos valores tiene la supremacía de la influencia en la guerra.
Desde lo personal, Perón quiso quedarse el mayor tiempo posible en Europa, pero lo hicieron volver unos meses antes de que estalle la Segunda Guerra. Una vez de vuelta en Argentina, fue destinado al Centro de Instrucción de Montaña en Mendoza y en 1941 ascendió al grado de coronel. A partir de 1943, su vida militar comenzó a girar hacia la política, camino que lo absorbería totalmente hasta su muerte. Durante los años de la década infame, varios grupos de militares y civiles fueron preparando en secreto el nuevo rumbo que querían adoptar para el país. Entre ellos se encontraban ex-irigoyenistas y oficiales que formarían una sociedad militar secreta conocida como Grupo de Oficiales Unidos o GO, la cual se constituyó el 10 de marzo de 1943 y del que Perón formó parte, y después te tildan de golpista. Aprovechando la gran apatía que tenía el pueblo argentino hacia el gobierno corrupto y conservador, sumado a la crisis generada por la Segunda Guerra Mundial con una clase obrera muy pobre, fue que finalmente el 4 de junio de 1943 los generales Rawson, Ramírez y Farrell decidieron tomar el poder por la fuerza. El golpe del 43 puso fin al gobierno de Ramón Castillo. Los autores plantearon que su objetivo era terminar con el fraude y la corrupción imperante a lo largo de la década del 30. Sin embargo, un nuevo gobierno del general Ramírez no fue muy diferente al anterior, ya que limitó los derechos constitucionales, intervino en los sindicatos y universidades, persiguió y detuvo a dirigentes políticos y proscribió al Partido Comunista. También impuso la censura, clausuró el Congreso y disolvió los partidos políticos. En enero de 1944, Ramírez, frente a la presión norteamericana, rompió relaciones con el Eje. Esta decisión generó descontento en algunos sectores militares del GO, por lo que terminó siendo reemplazado por el general Farrell en febrero de 1944. Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. En el nuevo gobierno militar, Perón comenzó ocupando cargos menores. En octubre de 1943 solicitó incorporarse al Departamento Nacional del Trabajo, un humilde organismo estatal dedicado a asuntos laborales y sindicales, pero desde el cual comenzó a tener contacto con la clase trabajadora argentina, que lo interiorizó con sus problemas y necesidades. Al poco tiempo convirtió este humilde organismo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, CURRO, ampliando sus funciones y asumiendo la nueva titularidad el 10 de diciembre de 1943. Desde allí, en base a lo que había aprendido en Italia, impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiendo a los obreros una visión reivindicatoria y nacional del trabajo, y promovió una legislación laboral protectora, inspirada en los principios de justicia social, basado entre otras fuentes de las encíclicas papales. Entre las reformas concretas que impulsó Polentón se encuentran la indemnización por despido, vacaciones pagas, la jornada de 8 horas y se sancionó un estatuto que protegía los derechos de los trabajadores rurales. Es inviable. A principios de 1944, Perón conoció a María Eva Duarte, quien se convertiría en su esposa y en una figura clave para su posterior llegada a la presidencia. A ella se la conocería popularmente como Evita, la reina de los resentidos. Gracias a Eva y a su desempeño en la Secretaría de Trabajo y Previsión, la popularidad de Perón comenzó a crecer como la espuma entre la clase trabajadora, lo cual generó desconfianza y celos en muchos de los mandos del ejército, que mantenían una concepción conservadora y elitista de la sociedad argentina, lo que supuestamente venían a destruir. A tal punto llegó el descontento de sus superiores que, pese a estar desempeñando en 1945 los cargos de vicepresidente y ministro de guerra del gobierno militar, Perón fue obligado a renunciar a todas sus funciones el 10 de octubre de ese año. Sin embargo, los milicos cometieron un gran error al permitir que Polentón se pudiera despedir públicamente de los trabajadores. Perón, como animal político que ya a esta altura comenzaba a ser, aprovechó esta oportunidad para dar un discurso emotivo que les llegó muy profundamente al corazón de los trabajadores, que sintieron que quedarían desprotegidos si lo dejaban marchar al general. Un fragmento de esta despedida, por ejemplo, fue: esta casa, fundada hace 1 año y medio, se ha convertido en la esperanza de los hombres que sufren y trabajan. Esa esperanza no debe ser defraudada por nadie, porque acarrearía las mayores desgracias a nuestra patria.
Tras esto, el 13 de octubre de 1945, el general fue llevado detenido a la isla Martín García, situada en el Río de la Plata. La noticia de su confinamiento comenzó a movilizar a los gremios, provocando una huelga general espontánea en todo el país. Grandes cantidades de obreros comenzaron a marchar hacia la Casa de Gobierno, llenando la Plaza de Mayo con una multitud que reclamaba su libertad. ¿Somos sus tontos o no? No, señores. El 17 de octubre de 1945, ante la presión popular, Perón fue puesto en libertad y convocado por los propios gobernantes a hablar a la multitud para calmarla. El general obedeció y decidió retirarse del ejército para dedicarse completamente a la política. De este hecho es que surgió el Día de la Lealtad Peronista, que es cuando se juntan los peronchos a polentear. El gobierno militar quedó debilitado por los acontecimientos, por lo que terminó convocando elecciones presidenciales para el 24 de febrero de 1946. Perón presentó su candidatura con el Partido Laborista bajo la fórmula Perón-Quijano y organizó su base política con el apoyo de los trabajadores, sectores independientes, desprendimientos progresistas de los partidos tradicionales como la Unión Cívica Radical, el Conservador y el Socialista. También contó con el apoyo de las fuerzas militares y la Iglesia. Perón prometió cumplir con 3 objetivos durante su campaña: independencia económica, soberanía política y justicia social. Ya bajé como 10 kilos de solo leerlo. Su adversario fue un frente político denominado Unión Democrática, con los radicales José Tamborini y Enrique Mosca. Hablando de Guatemala, Guatepeor. El mismo estaba conformado por los sectores más conservadores de la sociedad en alianza con la izquierda internacional, también de organismos como la Sociedad Rural, la Unión Industrial y la Bolsa de Comercio. Los medios de comunicación de la época en general también le dieron la espalda al peronismo, dirigiendo su apoyo explícitamente a Unión Democrática por la afinidad y pertenencia social de sus dueños. Debemos caminar hacia adelante, no hacia atrás, arriba, no adelante, y siempre girando, girando, girando hacia la libertad. El opositor más importante a la campaña de Juan Domingo fue Sproul Bryden, el embajador de Estados Unidos, quien estaba en contra de Perón debido a su posición política intermedia en el contexto internacional, o sea, los típicos tibios. Bryden decidió entrometerse de lleno en la campaña, publicando en el año electoral un libro llamado El Libro Azul, en el cual decía que Perón tuvo vínculos con los seguidores del pintor austríaco. Esta situación, lejos de afectarle al general, le vino como anillo al dedo para utilizarlo en la campaña, ya que le contestó diciendo que los actos de los que lo acusaban correspondían al expresidente Ramón Castillo, pero que se los manipulaban con malicia para involucrarlo a él también. Lo mejor de todo es que le contestó con su propia bomba diplomática, ya que el Libro Azul había sido redactado por Gustavo Durán, el secretario privado de Bryden, quien tenía un pasado comunista en la Guerra Civil Española. A esta disputa, Perón la terminó de aprovechar con el eslogan o Bryden o Perón, lo cual es utilizada por los peronchos hasta el día de hoy para oponerse a los yanquis. La campaña presidencial de aquel año dividió a la sociedad argentina y para entender a la estrategia que siguió Perón hay que recordar que en aquel momento había recién finalizado la Segunda Guerra Mundial y el mundo se dividió en 2 grandes bloques: Estados Unidos representando al capitalismo y la Unión Soviética al comunismo, dando paso a lo que se conoció como la Guerra Fría. Frente a este contexto, Perón estableció su tercera posición: ni yanquis ni marxistas, peronistas, en la que se instaura un claro distanciamiento de la política bipolar que dividía al mundo. Eva Perón desempeñó también un papel muy importante desde varios puntos, a través de una fundación con su nombre, con la cual se hizo cargo de la ayuda social a los humildes, con la GENA, obviamente, y también propició la sanción de la ley de sufragio femenino, que se convirtió en realidad en 1947. De esta manera, Evita terminó convirtiéndose en un nexo entre Perón y el pueblo. Seremos implacables y fanáticos. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón, y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía,
En 1946, Perón terminó ganando las elecciones con el 52% de los votos y asumió la presidencia de la nación. En el gobierno fundó el movimiento peronista con una gestión orientada hacia el nacionalismo y la asistencia social. Uy, ya me morí de hambre con solo decirlo. Pero lo vamos a ver con más detalle en el siguiente manga porque este me quedó muy largo. Bueno, almas liberales, hasta aquí el anime de hoy. En el próximo manga vamos a ver cómo sigue esta historia, que se va a poner cada vez más agresiva. Así que por favor denle like al video para que pueda generar mejor contenido y si no, chúpense una buena happy. ¡Salute!